un corto receso, eh, pues producto de las vacaciones de final de año. Espero que hayan tenido buenas vacaciones. Una charla que quedó del módulo de trauma previo a terminar las vacaciones. Pues esta charla es trauma esplénico, esperamos que sea de su gusto. El expositor es el doctor Sebastián Sertuche, que es residente de cirugía general segundo año. Y pues sin más, pues comencemos, Sebastián. Listo, doctor, gracias. Entonces, primero que todo, buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con todo lo que es el módulo de trauma. Entonces, pues la charla del día de hoy es trauma esplénico pediátrico y pues como ya lo mencionó el doctor, soy Juan Sebastián Sertuche, residente de cirugía de la Universidad del Rosario. Entonces, pues inicialmente hay que mencionar que el vaso es un órgano que se ve frecuentemente afectado en todo lo que son los traumatismos abdominales cerrados y que su lesión ocurre hasta en un 60% de los casos. Importante mencionar que en las últimas décadas el manejo ha cambiado de forma importante, que a principios del siglo XIX, en lo reportado en la literatura, el tratamiento quirúrgico consistía en la esplenectomía y se realizaba para evitar el sangrado en los pacientes, con una tasa de mortalidad del 40% respecto a una tasa de mortalidad de no ser intervenidos del 90% en ese momento. Eh, y mencionar también pues, la importancia que presenta la sepsis por esplenectomía, que tiene una alta tasa de mortalidad de hasta un 50% de los casos. Principalmente esto dado pues por la importancia de la alteración, bueno, por la importancia de la función inmunoesplénica y el sistema fagocítico mononuclear para combatir todo lo que son las infecciones por todos los microorganismos encapsulados. También para mencionar que más del 50% de los niños con hipotensión o no cursan con lo que es una hemorragia intraabdominal significativa, pero sí con una lesión cerebral importante. Y también mencionar que pacientes que cursan con hipotensión recurrente, dentro de la primera hora debido a una hemorragia intraabdominal o una presión arterial sistólica menor de 50 milímetros de mercurio después de ser transfundido, son signos ominosos y pues se debe considerar llevarlos a una intervención quirúrgica o angiográfica. Entonces, pues, de forma muy puntual, para hablar un poco de lo que es anatomía y fisiología del vaso, pues a nivel de la anatomía principalmente mencionar, es un órgano que se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, en lo que es un nicho que está formado por el diafragma, pues en la parte inferior del mismo, que está relacionado por lo que es el estómago en su parte anteromedial, el riñón izquierdo y la glándula pararrenal izquierda en la parte posterior-medial y el ligamento frenocólico inferiormente. Digamos que ha sido o se ha podido clasificar según su forma en diferentes características, digamos, en forma tetraédrica, en cuña o triangular. Y adicionalmente, digamos que hay dos formas principales para mencionar del vaso. Una que corresponde al 30% de los hallazgos, es que es un vaso compacto con bordes regulares y un hilo estrecho que tiene unas ramas arteriales escasas y grandes. Y en el 70% de los casos es un vaso con los bordes anudados, un hilo grande, en el que tiene ramas arteriales pequeñas y numerosas. Y en cuanto a la fisiología, principalmente pues hay dos funciones que cumple el vaso, que la primera es todo lo que tiene que ver con la respuesta inmunitaria primaria contra antígenos de la sangre, y la segunda es que actúa como un filtro para partículas y eritrocitos envejecidos o anormales, y lo que son las plaquetas en la circulación. Entonces, para mencionar, pues los estudios en pacientes pediátricos fueron los que permitieron iniciar el desarrollo de todo lo que son las técnicas de manejo conservador ante el traumatismo del vaso. Digamos que las diferentes opciones que se han presentado, como lo es la esplenorrafia, realizar empaquetamiento, el uso de agentes hemostáticos o desarrollo de pruebas de imagen y uso de medidas como lo es la terapia vía endovascular, digamos que ha llevado a que el tratamiento conservador se haya adoptado poco a poco
hasta que se convierta pues, en el estándar de referencia en pacientes con trauma esplénico. Digamos que este es un artículo bastante antiguo, pero que la idea es mostrar que desde hace muchísimos años ya se viene hablando de lo que es el manejo conservador en pacientes con traumatismo esplénico. Digamos, este es un estudio que fue publicado en 1981 en el que se hizo una revisión pues, de la experiencia en este centro de salud durante 5 años, del año 1974 hasta el año 1979, en el cual pues, fueron tratados 63 pacientes con lesión esplénica. En ellos la decisión de operar se basó, uno, en lo que fue la evolución clínica y no solo en la presencia o no de lesión esplénica. Los pacientes que llegaban estables o estaban estables posterior a una reanimación inicial fueron tratados de manera conservadora. Lo que reportaban ellos como un tratamiento conservador fue reposo estricto en cama, una sonda nasogástrica libre de drenaje, líquidos endovenosos y evaluar la transfusión de sangre si era necesario. Los pacientes que llegaban inestables con sangrado masivo fueron llevados a manejo quirúrgico en el momento. En el manejo quirúrgico lo que se realizaba era pues reparo, si era posible, o la extracción del vaso. Entonces, de este estudio, 40 pacientes fueron tratados de forma conservadora. De estos 16 requirieron transfusión de sangre y 19 requirieron una operación dentro de las 16 horas posterior a la admisión. 15 esplenectomía, 2 esplenectomía parcial, 1 esplenorrafia y 1 el sangrado él se había ya detenido. Entonces, pues, desde artículos bastante antiguos como este, muestran que donde haya instalaciones adecuadas, el tratamiento no quirúrgico de las lesiones esplénicas es seguro y eficaz. Para mencionar y continuar un poco la parte de anatomía, y pues digamos que tiene que ver también con la parte del manejo quirúrgico y el manejo no quirúrgico del vaso, es mencionar, pues lo primero, que la anatomía vascular suele constar de 2 o 3 segmentos que son divididos en un segmento superior e inferior en un 84% de los casos y en un segmento superior medio inferior en un 16% de los casos. Y estos segmentos vasculares están separados por unos planos vasculares que pasan de forma oblicua pues al eje longitudinal del vaso eh, como tal. Entonces, digamos que se ha llegado a una visión en lo que son las zonas como tal periférica, una zona intermedia y una zona iliar. Y según donde esté el compromiso de la lesión, uno puede evaluar el manejo a realizar. En lo que es la parte periférica, se puede realizar un manejo con agentes tópicos. Y en lo que es la parte iliar intermedia, se va a evaluar, llevar y realizar una ligadura de estos vasos. Algunas características para mencionar del vaso en la población pediátrica es primero la cápsula. En los niños pues la cápsula es relativamente más gruesa y contiene células mioepiteliales que favorecen a lo que es el control hemostático de la hemorragia. Adicionalmente tiene una contracción y retracción más eficaz de las arteriolas esplénicas que ayuda también a lo que es la parte del sangrado, del control de la hemostasia y disminuye el sangrado y la ausencia de la aterosclerosis. Importante mencionar, digamos, un paciente con fracturas costales, principalmente la novena a la décima, se debe sospechar que tenga una lesión esplénica. Aún así, en la población pediátrica, no necesariamente tiene que haber una lesión de la reja costal y sí pueden tener como tal un traumatismo esplénico. Entonces, en cuanto al abordaje inicial del paciente, pues lo principal es que se hace un abordaje sistemático, como lo que se describe en el ATLS. Principalmente se debe priorizar todo lo que es la parte del manejo de las vías respiratorias, la respiración y la circulación en todos los pacientes. Se debe garantizar que haya un adecuado intercambio gaseoso, una adecuada perfusión y prevenir y corregir todo lo que sea la hipoxemia. Importante mencionar, muchos niños con lesiones abdominales tienen hallazgos físicos equívocos o pueden estar ausentes, por lo cual se ha llegado y se llega a decir que una precisión general del examen físico inicial puede ser del 16 al 45%. Entonces, confiar únicamente el examen físico para esta evaluación puede ser inadecuado.
paciente que llega al servicio hemodinámicamente inestable, pues el manejo realmente es llevarlo a manejo quirúrgico, una exploración quirúrgica de forma inicial. Aún así, si el paciente llega estable y o responde a lo que es la reanimación, entonces se puede evaluar realizar imágenes de diagnóstico. Entonces, dentro de las imágenes de diagnóstico, como primera opción tenemos la ecografía. Digamos que tiene ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas, pues la portabilidad, que se dispone de forma inmediata según el centro de atención, la falta de radiación ionizante, la no invasividad y el bajo costo. Aún así, pues toca mencionar también que es operador dependiente, que puede pasar por alto todo lo que son las lesiones intraparenquimatosas. Digamos que, aunque es rápido, no necesariamente identifica de forma clara lesiones intraparenquimatosas, y pues puede evaluar líquido en la cavidad, aunque el líquido pueda ser, digamos, de otras posibles causas. Eh, Se dice que tiene una sensibilidad de hasta el 66% en lo que es detectar hemoperitoneo. La siguiente imagen a utilizar es el TAC de abdomen contrastado. Digamos que esta lo que nos permite es evaluar el grado de afectación a nivel del vaso, que ha contribuido en gran parte a lo que es el manejo no operatorio. Ha llevado el aumento de las tasas de un manejo no operatorio de un 11 hasta un 75, hasta un 71% en pacientes que cursan con el mismo grado de lesión, y que el uso de lo que son las fasas arterial y venosa tiene una sensibilidad hasta el 90% para identificar pseudoneurismas, hasta el 97% para identificar sangrado activo y hasta el 99% para evaluar lo que es un hematoma periesplénico. Entonces, digamos que se dice que ahorita es la imagen, que es el estándar de referencia para los pacientes que presentan un trauma abdominal cerrado y sospecha de trauma esplénico como tal. En cuanto a lo que son las escalas, digamos que la escala más utilizada ya después de tener una imagen diagnóstica es la escala utilizada y establecida por la Asociación Estadounidense de Cirugía, que es la SST, que es realmente pues importante conocer los grados de la lesión esplénica. Aún así, pues más adelante vamos a hablar que no solo necesitamos conocer los grados de la lesión esplénica, sino una serie de factores del paciente para determinar la conducta a seguir. Entonces, pues lo que define como tal la clasificación de la SST es básicamente que grado 1 es presencia de un hematoma que es subcapsular menos al 10% de la superficie, o una laceración capsular con una profundidad menor a 1 centímetro, o un grado 2, un hematoma subcapsular del 10 al 50% de la superficie, o una laceración intraparenquimatosa que mide menor a 5 centímetros. El grado 3, un hematoma mayor al 50% de la superficie, una laceración comprometiendo más de 5 centímetros o 3 centímetros de profundidad, y que adicionalmente compromete los vasos trabeculares. Y una grado 4 y grado es una que compromete como tal un segmento iliar o los vasos presentando una descoloración mayor del 25%, y el grado 5 es la laceración, una completa avulsión o la descolarización como tal del vaso. Entonces, en cuanto inicialmente lo que es el manejo quirúrgico, pues digamos que la presencia como tal de hemoperitoneo en la tomografía o en la ecografía no es algo que obligue o indique que toque llevar al paciente a un manejo quirúrgico. La idea es que el manejo quirúrgico se va a realizar en pacientes que ingresan de forma, que ingresan hemodinámicamente inestables, o que cursan con lesiones concomitantes que requieran de manejo quirúrgico, o que no logran o no son, digamos, candidatos al manejo no operatorio, y el manejo no operatorio no funciona. Menos de un 10% de los pacientes con lesiones de órganos sólidos y menos de un 15% de los pacientes que tienen hemoperitoneo requieren realmente una laparotomía. El objetivo realmente del paciente, que se llama manejo quirúrgico, es el control del sangrado y preservar el vaso. Pero pues determinar esto, digamos que ya depende del juicio clínico del cirujano. Entonces, pues lo que mencioné, las indicaciones son pacientes hemodinámicamente inestables, sospecha de lesiones asociadas que requieran tratamiento quirúrgico y fallas en el tratamiento conservador.
Ahora, para mencionar también es que eh, la Sociedad de Estadounidense de Cirujanos Gastrointestinales acepta la laparoscopia diagnóstica como método factible y seguro si es utilizado en pacientes eh, seleccionados. Entonces, para mencionar, hay una variedad de técnicas que se pueden utilizar en caso de una lesión esplénica. Eso va a depender del grado de la lesión, de la ubicación de la lesión y de cómo se encuentre el paciente clínicamente. Entonces, lo que son las pequeñas laceraciones, se puede hacer un manejo con lo que es la compresión y la aplicación tópica de agentes hemostáticos. Lo que es una hemorragia de áreas expuestas del parénquima, lo que se puede realizar es electrocauterización o coagulación con haz de argón. Y roturas graves del parénquima hepático, en los cuales la cápsula está intacta, se puede realizar suturas absorbibles, incorporando el parénquima en la misma. Se puede utilizar el epiplón como un refuerzo, se puede utilizar una malla absorbible o un empaquetamiento, o realizar una esplenectomía parcial. Y en casos de que el paciente curse con una hemorragia incontrolable, eh, pues se debe evaluar procedimientos rápidos, como son la esplenectomía. Entonces, sí, idealmente, pues cuando se hace un abordaje abierto, se realiza una laparotomía por línea media que permita pues evaluar de forma concomitante todos los demás órganos. Eh, Se realiza la movilización esplénica, se debe realizar esta de forma escalonada para permitir, uno, visualizar el vaso y dos, pues minimizar que nosotros mismos aumentemos el grado de la lesión. Digamos que pacientes que tienen una lesión esplénica como tal, por la presencia del sangrado, ya las disecciones ligamentosas se han ido liberando, entonces permite que la liberación sea mucho más fácil. Se puede realizar la liberación de los ligamentos esplenofrénico, esplenorrenal, la liberación del vaso, eh, evaluar lo que son los vasos gástricos y evaluar para ligarlos, dado que pues digamos que estos pueden presentar un sangrado importante y pues la movilización esplénica. Para continuar, pues lo que mencionaba ahorita, digamos que la laparoscopia también hace parte del abordaje quirúrgico que se puede realizar en un paciente. Digamos que hablando un poco de las indicaciones de la laparoscopia, es pacientes que se encuentran con una sospecha de un trauma intraabdominal, ya sea por un trauma contundente o penetrante. eh, y pues digamos que en este caso es lo que aplicaría en este caso. Obviamente hay que tener en cuenta las contraindicaciones, que las principales contraindicaciones son pacientes que estén hemodinámicamente inestables, eh, con tensiones arteriales menor a 90 grados, a 90 milímetros de mercurio, eh, y esto principalmente. Digamos que los riesgos principales de llevar a un paciente a una laparoscopia es retrasar el manejo quirúrgico, eh, no ubicar o pues no encontrar o pasar por alto otras lesiones que se puedan presentar. Entonces digamos que este es un estudio en el cual pues se evalúa como tal la laparoscopia en el trauma abdominal en la población pediátrica. Entonces digamos que lo que busca era evaluar el papel de la laparoscopia en pacientes que llegan con trauma abdominal. Se realizó una revisión retrospectiva de 5 años, desde el 2000 hasta el 2004, en una base de datos de un hospital de trauma pediátrico, y pues se realizó el análisis del mismo. Vemos que en este estudio se realizó una muestra de un total de 7.127 pacientes que ingresaron por trauma, de los cuales 113 fueron sometidos a exploraciones abdominales, un 88% por trauma cerrado, el 12% por trauma penetrante y un 28% fueron llevados a la laparoscopia. Durante la laparoscopia se pudo realizar intervenciones terapéuticas en 6 de los pacientes, ayudó tanto al diagnóstico como a la reparación de vísceras perforadas, rupturas diafragmáticas, lesiones pancreáticas distales. Entonces, lo que se observó es que los pacientes que fueron llevados a la laparoscopia, uno, pues tenía unas lesiones menos graves, dos, tenía una menor estadía en UCI, menor hospitalización en UCI, menor días de hospitalización que los pacientes llevados a la laparotomía. Entonces, como tal, realmente lo que consideran en este estudio es que la laparoscopia es un método seguro para la evaluación y el tratamiento de pacientes con lesiones intraabdominales eh, y pues reduce la morbilidad de lo que es una laparotomía negativa. Algunas de las factores importantes a mencionar en un paciente que es ya una esplenectomía y por lo cual digamos que cada vez
ha crecido más la parte del manejo no operatorio, es el riesgo de desarrollar una sepsis fulminante posterior a la esplenectomía. Entonces, digamos que el periodo máximo de riesgo va de es principalmente 3 a 5 años de la cirugía y permanece para el 5% durante toda la vida, con una incidencia del 2 al 11%. Entonces, lo que se recomienda es uno, pues la vacunación contra el neumococo y la influenza 2 semanas después de la esplenectomía, y en aquellos pacientes con hipoesplenismo, pues evaluar el tratamiento conservador. Para hablar ahora como tal de lo que es el manejo no operatorio, pues mencionar que la primera vez que se describió fue en el año de 1968 por Ottawa y Simpson en Toronto. Digamos que lo que ellos hicieron fue evaluar el grado de hemorragia en curso, monitorizaron el hematocrito del paciente y en un periodo inicial se dejó el paciente sin vía oral con una posterior reanudación de la dieta y la deambulación. Entonces digamos que el manejo no operatorio se ha convertido en el estándar para la atención de trauma esplénico en pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente, lo que mencioné, preservar idealmente la función esplénica y evitar la sepsis post-esplenectomía. Se reportan unas tasas de éxito que llegan a ser superiores al 90% y una menor tasa de laparotomías no terapéuticas, una menor tasa de transfusión sanguínea, una menor morbilidad y una menor mortalidad general y adicionalmente unos menores costos hospitalarios. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir y cuáles son las cosas básicas que se deben tener en cuenta y que se debe tener una institución para poder realizar un manejo no operatorio? Lo primero es que haya la disponibilidad de una unidad de cuidados intermedios, una unidad de cuidados intensivos con una monitorización continua. Lo segundo es el reposo. Lo tercero es realizar un seguimiento de lo que es la hemoglobina, un seguimiento de la valoración del abdomen, la disponibilidad de transfusiones, una disponibilidad de que el paciente pueda ser llevado a estudios imagenológicos con una tomografía y la presencia de cirujanos y radiólogos intervencionistas. Entonces, pues este debe considerarse como una opción terapéutica en pacientes estables hemodinámicamente, independiente del grado de lesión esplénica. Igual ya ahorita hablamos según el grado de lesión esplénica. Esta es una tabla en la que nos muestra realmente la tendencia de los pacientes llevados a manejo no operatorio en pues múltiples estudios. Digamos que acá podemos observar los pacientes que se dan en manejo no operatorio, los pacientes que requieren de esplenectomía y de esplenorrafia. Importante tener en cuenta pues que el número de las esplenectomías que están acá reportadas incluyen los pacientes que llegaron de forma inicial inestables y los pacientes que, pese al tratamiento conservador, tuvieron que ser llevados a cirugía. Entonces, digamos que muestran una falla del tratamiento conservador que realmente es baja, llegando hasta el 28% siendo la mayor cifra, y en casos que ni siquiera hubo necesidad de llevar a los pacientes a un manejo quirúrgico. Entonces, lo que mencioné, pues digamos que tasas altas de un 90% de que funcione. Entonces, pues la tasa general de falla del manejo no operatorio se estima que puede ser de hasta un 10%, y que hay unos factores de riesgo que se asocian o pueden estar asociados al fracaso del manejo no operatorio. Principalmente uno puede ser el grado de la lesión, la presencia de un hemoperitoneo importante, la presencia y extravasación del contraste en los estudios de imagen, hipotensión al momento del ingreso, lesión cerebral asociada y la necesidad de transfusión sanguínea. Aún así, pues digamos que ninguno de estos factores es una contraindicación absoluta para realizar un manejo no operatorio. En cuanto al seguimiento que se le debe dar a un paciente que ingresa y se decide realizar un manejo no operatorio, entonces pues lo primero es en la parte del hemograma. Realmente de forma inicial sería hacer un hemograma cada 6 horas durante las primeras 24 horas, seguido de cada 12 horas hasta el tercer día y pues día a diario, todo esto obviamente según la estabilidad y la evolución del paciente. Lo que es la tomografía computarizada, realmente el seguimiento se evalúa en pacientes quienes presentan persistencia de marcados inflamatorios elevados, quienes digamos que están con dolor abdominal, que no se modula, no se controla,
en la cual haya una sospecha de lesión intestinal, un deceso brusco de la hemoglobina o el hematocrito o del estado general del paciente. Y el alta hospitalaria realmente es algo que se determina principalmente por la clínica del paciente, los síntomas del paciente y la estabilidad de los niveles de hemoglobina. Eh, ¿Cuáles son los principales riesgos del manejo conservador? Realmente es la presencia de sangrado tardío, la necesidad de transfusión, la presencia de lesiones intraabdominales no detectadas, una ruptura de vísceras huecas como tal, y el riesgo de desarrollar lo que son pseudoneurismas, pseudoquistes, abscesos esplénicos, lo cual digamos que es mayor en niños con una tasa hasta del 7.5%. En cuanto digamos lo que es la profilaxis para la trombosis venosa profunda, pues digamos que no hay estudios claros que digan en qué momento o no, pero pues la heparina de bajo peso molecular administrada entre las 48 a 72 horas posteriores al ingreso no se ha asociado a un aumento del sangrado en pacientes llevados a un manejo conservador. En cuanto a la angiografía, digamos que es importante mencionar que todos los procedimientos angiográficos tienen un papel tanto diagnóstico como terapéutico. Que lo ideal, digamos que la base de llevar a los pacientes a un tipo de estos procedimientos es embolizar la arteria y detener el sangrado, que idealmente se hacen pacientes hemodinámicamente estables, bajo estricta supervisión y con la posibilidad de que puedan ser llevados a una esplenectomía de emergencia. Y que esto ha permitido que el porcentaje de intervenciones quirúrgicas haya disminuido de un 33 a un 11%. Tiene ventajas como tales que permite, digamos, tratar lesiones asociadas y qué desventajas también tienes, que pues realmente se requiere la presencia de un radiólogo intervencionista y pues realmente utilizar grandes cantidades de contraste. Entonces, pues para mencionar un poco los tipos de lesiones vasculares que se pueden presentar es el pseudoneurisma, la lesión vascular como tal, y una fístula arteriovenosa. En casos de que se identifique una fístula, se asocia un fracaso del tratamiento hasta un 60% y que el manejo endovascular se realiza en los pacientes tan pronto como se evidencie la extravasación del medio de contraste en la tomografía antes de que haya como tal un deterioro hemodinámico del paciente. Entonces, pues hay unas indicaciones que en este artículo mencionan como indicaciones absolutas es pacientes con lesiones grado 4 y 5 en ausencia de otras lesiones y que el paciente esté estable. Y la presencia de extravasación del contraste a nivel periesplénico. Y lo que dan como indicaciones relativas realmente es lesiones grado 1, 2 y 3 con presencia de signos de extravasación a nivel del TAC, lesión intravascular esplénica asociada a un pseudoneurisma o una fístula arteriovenosa, la presencia de un hemoperitoneo moderado o la disminución de los niveles de hemoglobina durante el manejo no operatorio. Entonces, pues algunas de las complicaciones mayores que pueden presentarse es realmente sangrado, lesiones no asociadas a nivel del páncreas diafragmáticas, sepsis de abscesos esplénicos, la atrofia infarto esplénico, pancreatitis aguda, la lesión iatrogénica arterial y nefropatía secundaria del medio de contraste. Entonces, pues para mencionar un poco, digamos que este es un estudio en el que se realiza la comparación en pacientes con trauma esplénico de diferentes estrategias. Entonces, pues mencionar que la angioembolización ha surgido como una alternativa frente a la esplenectomía en pacientes con lesión esplénica. En este estudio, pues lo que hacen es consultar el Banco Nacional de Datos de Trauma en pacientes de 0 a 15 años, desde el año 2007 hasta el 2011, y realizan un análisis comparando los subgrupos de esplenectomía versus a angioembolización. Entonces, pues se toma un total de 11.649 niños con traumatismo esplénico, de los cuales más del 90% fueron tratados de forma no operatoria. Y pues como tal, digamos que el análisis incluyó 265 que se sometieron a esplenectomía y 199 que se sometieron a angioembolización. En este estudio lo que se mostró es que la puntuación de la gravedad de la lesión, el número de las transfusiones, la tasa de complicaciones, no fue diferente entre ambos grupos como tal. Entonces, pues pacientes que son sometidos a angioembolización por traumatismo esplénico de alto grado
tienen una morbilidad y una mortalidad que puede ser comparable con un manejo como la esplenectomía en lesiones graves. Continuando, pues digamos que el Consorcio de Trauma Pediátrico, el ATOMAC 2010, desarrolló una guía de manejo para pacientes que presentan trauma esplénico. Digamos que este es un algoritmo que resume principalmente en qué momentos ellos deciden llevar un manejo no operatorio, conservador, un manejo pues con angioembolización o quirúrgico. Digamos que los parámetros principales que ellos definen es el estado hemodinámico del paciente, si tiene o no respuesta a la reanimación inicial con líquidos y pues los niveles de hemoglobina del paciente. Entonces, según esto, digamos que en el algoritmo lo que definen es ya un manejo conservador, dejarlo en reposo, posteriormente, según la evolución, darle egreso. Si el paciente está sintomático, no tiene respuesta al manejo médico, los niveles de hemoglobina están bajando, digamos que lo definen es llevarlo a lo que es la angioembolización, si se dispone, o cirugía. Entonces, digamos que para hablar un poco y pues mencionando, digamos, las recomendaciones principales que ellos dan y respondiendo las principales preguntas que ellos se proponen es, pues primero las recomendaciones de clase 1A, digamos que ellos lo que recomiendan primero es un periodo de reposo en cama de al menos un día o menos en pacientes que están estables y que la hemoglobina se mantiene estable. Lo que ellos definen como el umbral de transfusión seguro y razonable es de 7 gramos por decilitro, eh, que la falta de estabilización en un paciente dado por hipertensión persistente o recurrente o pues no digamos respuesta al manejo médico, eh, no dicta como tal si el paciente debe continuar o no el manejo operatorio. No operatorio, realmente lo que se evalúa es uno, la estabilidad del paciente, dos, los niveles de hemoglobina, tres, la presencia o no de otras lesiones que requieran de manejo quirúrgico. Que el manejo, inclusive acá hablando de que es el trauma también hepático, digamos que el manejo del paciente con trauma hepático y esplénico no debe basarse únicamente de lo que es lo que reporta la imagen y según la clasificación ASST. Digamos que uno puede tener en cuenta la estabilidad del paciente, teniendo en cuenta, pues claro, la clasificación de la AST, pero digamos que ambas cosas van de la mano. Entonces, pues, para responder algunas de las preguntas puntuales que ellos se proponen, la primera es si existe evidencia para respaldar el manejo no operatorio en el paciente que se encuentra hemodinámicamente estable en lugar del grado de la lesión. Entonces, digamos que lo que ellos responden a esta pregunta es que el tratamiento de la lesión contundente de hígado vaso puede realmente basarse del estado hemodinámico más que en el grado de la lesión, que era lo que mencionaba. Adicionalmente, en pacientes contundentes que comprometen el hígado o el vaso y tienen signos de sangrado significativo o continuo, se administrar una transfusión antes de ser llevados al procedimiento quirúrgico. Entonces, pues lo que ellos responden es que se considera la posibilidad de transfundirlos. Aún así, pues estos no evidencian que respalde una mejora en el manejo no operatorio. La otra pregunta que ellos se responden es la seguridad y eficacia de la angioembolización, si esta reduce el sangrado y la necesidad de transfusión o permite como tal que haya una preservación del vaso. Entonces, pues lo que refieren es que se puede utilizar en pacientes con lesión contundente para mejorar el rescate esplénico, para complementar tratamientos, digamos, como tal de otras lesiones, como tal. Y en cuanto a la UCI, digamos que si la admisión de UCI debe determinarse por el grado de la lesión o el estado hemodinámico del paciente, digamos que debe evaluarse como tal. Primero el estado hemodinámico, según este, ser trasladados a la UCI, pero pacientes que tienen lesiones grado 5, digamos que también la recomendación ideal es que sean monitorizados en la UCI de forma continua. Las últimas preguntas pues a responder es también el reposo en cama para reducir el riesgo de sangrado y la duración de este. Entonces pues lo que se apoya es un día en pacientes que se encuentran estables y pues que la hemoglobina no ha tenido descenso. Eh, y el umbral de transfusión, lo que mencioné previamente, de 7 gramos por decilitro. Es como el umbral de seguridad que ellos nos sugieren para el paciente. Pues como última pregunta importante es el momento que se le da el alta, en qué momento es seguro que regresen a la escuela.
Realmente digamos que esto pues va a depender de cómo se encuentre el momento del egreso, pero digamos que puede volver a la escuela con unas restricciones apropiadas tanto de la actividad física, el contacto con otros niños, que el paciente se sienta cómodo para volver y puede volver a la escuela. Eh, pero pues se debe tener en cuenta que pueden haber lesiones tempranas. Y pues esto es la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Fue una charla bastante completa, muy interesante. Pues, sobre todo, pues me ha gustado pues el enfoque que le daba al manejo no operatorio del trauma esplénico y las múltiples, digámoslo así, eh, pues los múltiples manejos no quirúrgicos que se le puede dar, las múltiples oportunidades que se le puede dar a los vasos, sobre todo en pacientes pediátricos que pueden hacer sepsis por gram negativos más fácilmente y pueden tener complicaciones derivadas de una esplenectomía en su futuro, pues en su futuro inmediato y a largo plazo. Yo no sé si hay alguna persona, digamos, dentro del el, el panel de acompañantes el día de hoy que quisiera hacer alguna pregunta a Sebastián respecto a la charla. Bueno, creo que fue una charla que fue muy clara respecto a lo que es actualmente el manejo del trauma esplénico, pues buscando de todas las formas posibles, con radiología intervencionista, con la monitorización en cuidado crítico, preservar la funcionalidad de un vaso. Digamos que el, la facilidad o el facilismo con el que antes se hacían esplenectomías, pues ya ha caído bastante en desuso, sobre todo en la población pediátrica, al punto que pues en este momento pues casi que es la mayoría del manejo de este tipo de traumas es más de cuidado crítico que del cirujano pediátrico. Nosotros pues comenzamos el día de hoy nuevamente nuestras charlas de la cátedra Lorencita Villegas de Santos. Vamos a hacer unas modificaciones a los horarios pues para hacerlas un poco más amenas. Esperamos que pues esto ayude a que tengan más facilidades para conectarse y acompañarnos en las charlas. Se realizarán los lunes o los martes, cuando el lunes sea festivo en Colombia, a las 6 de la tarde, y los jueves a las 6 de la tarde también. Vamos a continuar con el módulo de trauma los días jueves, y el lunes vamos a tener algunos temas varios de cirugía pediátrica, empezando el próximo lunes por anomalías de la pared torácica, que pues, es una revisión que vamos a realizar. Estas charlas pues se van a quedar guardadas como el banco de charlas que estamos haciendo desde hace ya algún tiempo en el canal de YouTube. Y agradecemos pues la presentación de Sebastián, pues que fue bastante buena, completa, sobre todo pues enfocada en el manejo no quirúrgico pues que estamos tratando de hacer últimamente. Últimamente no, pues ya lleva un tiempo, y pues deseamos tenerlos más tiempo en nuestras charlas. Nuevamente pregunto si hay algún comentario o alguna pregunta de la charla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención y esperamos tenerlos el día lunes nuevamente. Muchas gracias.